¿Cómo estamos, no? En este primer cuatrimestre del 2014, con muchas cosas en juego, la variable inflación por una parte, por otra parte modificar lo que es la base, ¿no? El piso del impuesto a las ganancias después del acuerdo de paritarias que tuvieron distintos sectores. Y acá estamos, transitando ya finales del mes de abril para entrar en mayo. Agustín Datelis, gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos, Agustín? ¿Cómo estamos? La economía está atravesando una situación, digamos, evidentemente más delicada que hace un tiempo atrás y adoptando un conjunto de medidas para tratar de sostener el crecimiento económico, que es el objetivo final, y controlar algunas variables tales como la inflación, esta que ahora vamos a abordar un poquito más en profundidad. Recién te escuchaba en la introducción hablar del primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre del año, si uno tiene que hacer un resumen, es bastante complicado, no es un buen cuatrimestre en materia económica. En términos de actividad, se nota una fuerte desaceleración. Los indicadores que se dieron a conocer dan cuenta justo ayer, anteayer salió el último indicador de actividad que dio el mes de marzo contra el mismo mes del año anterior, 1,3%, es un crecimiento bajo. El primer trimestre del año anterior había sido bastante más alto. Y en términos de inflación, lo que ocurrió en el primer trimestre de este año fue una disparada bastante fuerte a partir de lo que ocurrió en el mercado cambiario. Es decir, la devaluación abrupta que tuvimos en aquellas 48 horas del mes de enero, que tuvieron un traslado a precios sobredimensionado en un principio, después acomodado, digamos, porque el gobierno llamó también a varios sectores a hablar para ver por qué habían tenido esa sobrereacción y bueno, tiraron para atrás algunos alzas que habían tenido en su momento. Eso de todas formas, cuando uno mira el dato, según la inflación oficial que hay ahora, el nuevo índice nacional, que, digamos, bueno, ahora en la última medición aparecieron algunas discusiones, pero que es un índice que, digamos, terminó de zanjar la discusión que tenía el índice anterior, esto en cuanto a la medición, y hoy hay bastante acuerdo sobre este valor. Hoy está dando un trimestre ese indicador por arriba del 10%, acumulado 10,1% de inflación. Es alta, es importante. Ahora, cuando uno toma esto de decir, bueno, todo esto a partir de la devaluación, etcétera, está instalado. De acá para adelante, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Y acá yo creo, digo, y algunos economistas con los que debato a veces me tildan de optimista, yo creo que vamos a empezar a tener una desaceleración muy fuerte de la inflación de acá hacia fin de año. ¿Por qué? Porque veo que se están tomando medidas para eso. Veo que se está atacando el problema de la inflación. Digo, para tomar ejemplos, precios cuidados es una de las medidas, no es la única, es una de las patas. Genera precios de referencias a la economía para que uno tenga precios de referencia, genera esto de transmitirle al consumidor cuál es su rol como consumidor y evitar comportamientos abusivos de algunos sectores concentrados que hay en la economía. También desde la Secretaría de Comercio Interior se ha convocado a diferentes sectores porque lo que se está haciendo hoy es un interesante estudio de las cadenas, ¿sí?, de valor y la formación de precios a lo largo de las cadenas, y se encuentra que hay muchos productos en los cuales cuando uno toma el precio en el productor primario y cuando toma el precio en la venta final al consumidor, en la góndola, la variación es muy grande. Entonces se estudia la cadena y la formación de precios a lo largo de la cadena y se encuentra que en algunos eslabones hay saltos abruptos que tienen que ver con rentabilidad extraordinaria. Y esa rentabilidad extraordinaria es porque se dan sectores concentrados. Y como son sectores concentrados, ciertos empresarios se abusan del poder de mercado que tienen ahí. Bueno, eso se está trabajando. Y también se está abordando un tema muy importante que es sobre las expectativas. ¿Qué es lo que aceleró el tema de la inflación a fin de año pasado y que se disparó el primer trimestre con la devaluación del tipo de cambio? Las expectativas que estaban en el mercado financiero formadas sobre una posible fuerte devaluación y el impacto que eso iba a tener en la inflación, etcétera. Entonces todos los agentes se comportaban para cubrirse. Cuando uno analiza un proceso inflacionario, las expectativas son fundamentales. O sea, ¿qué es lo que la gente cree acerca de la devaluación esperada, de la inflación esperada? Ahora, el gobierno, posteriormente a lo que pasó con la devaluación del mes de enero, acomodó las expectativas. Desde mi punto de vista, hoy tenemos un tipo de cambio oficial estable en 8 pesos, tenemos un tipo de cambio paralelo que la verdad que volvió a niveles de hace un año atrás. Hoy está muy poquitito por encima de los 10 pesos, con un volumen muy insignificante, porque la apertura de las restricciones para comprar dólares para viajar, para el atesoramiento a quienes pueden justificar sus ingresos, etcétera, calmó bastante esa cuestión, entonces se cerró esa brecha. Eso calmó las expectativas. También hubo algunas cosas como suba de tasa de interés para absorber pesos del mercado, que llevó a que el ritmo de emisión de pesos de parte del Banco Central se haya reducido muy fuertemente.
Todo eso apunta a contener los niveles de inflación. Ahora, ¿qué falta de acá en adelante? Permitime agregar esto. La pata de lo fiscal. Y acá hay una cuestión importante, que es el tema de subsidios. El gobierno ya empezó a trabajar sobre subsidios. La señal es buena. Todavía falta. Hay que avanzar más, hay que ver qué va a pasar con el tema de energía eléctrica, pero la señal es buena. ¿Por qué? Porque los subsidios a lo largo del tiempo habían generado una cuestión bastante distorsiva, que muchos subsidios iban a parar a sectores que realmente no lo necesitan. No lo necesitan porque la evolución de la economía de estos últimos 10 años permitió que esos sectores hoy estén mucho mejor que lo que estaban en el momento en que el subsidio se le dio, en plena crisis, cuando arranca esto en el 2003, el ciclo económico kirchnerista, digamos. En ese momento se aplican los subsidios porque estaba muy mal la situación social y económica. Hoy esa gente está mejor. Entonces, retirar esos subsidios y transferirlos hacia sectores como, por ejemplo, la asignación universal por hijo o el plan Progresar, que realmente sí lo necesitan y que además van a volcar todo ese ingreso adicional a consumo, para mí es una buena noticia desde el punto de vista de la actividad económica, desde el punto de vista redistributivo, y ayuda a ordenar el tema de la necesidad que el fisco le genera al Banco Central y la posterior emisión monetaria que eso implica y cómo eso impacta en las expectativas. Entonces, todo este conjunto de medidas a mí me permiten ver que la inflación se va a desacelerar, que los próximos meses la vamos a ver ubicar, la variación mensual vamos a ver que se va a ubicar cómodamente por debajo del 2%, más cerca de 1, quizá dentro de un par de meses, que de 2%, y que lleven a cerrar el año en un nivel de 25%. Si eso es así, las negociaciones paritarias que se están cerrando ahora, cerca del 30% generalmente, van a implicar, como todos estos años implicaron, una recuperación de los salarios en términos reales, digamos. Esta es un poco la visión macro de la economía para este año, con un crecimiento que se apunta a sostenerlo, toda la política económica va a estar puesta para sostenerlo, porque este es un modelo que entiende que el consumo es el motorizador y que entonces la política de ingresos es fundamental para sostener ese consumo, sostener la demanda, pero que va a ser un crecimiento más lento de lo que estábamos acostumbrados unos años atrás, porque la etapa del ciclo es más compleja, porque la economía enfrenta restricciones también desde lo externo, hay una escasez de dólares, entonces con todo eso hay que lidiar y hay que tratar de equilibrar las variables. Entonces, yo creo que el crecimiento va a ser más bajo, pero que va a estar presente. No creo que vayamos a una recesión como algunos economistas plantean. Va a ser bajo, va a estar quizá un poco por encima del 1%, con la inflación controlada, y ese sería un esquema interesante para seguir avanzando en bastantes otras cuestiones en las cuales hay que avanzar, como por ejemplo relacionadas con el tema de una reforma integral tributaria que Argentina se tiene que plantear en algún momento, avanzar en cuestiones del mercado de trabajo, reducir los niveles de la informalidad, etc. Agustín, en una reforma tributaria, ¿no? Sí, sí, en algún momento hay que encararla, porque evidentemente en Argentina, digamos, veníamos con una estructura tributaria hace unos años atrás que no fue prioridad modificarla durante todos estos años porque hubo otras prioridades. El perfil regresivo que todavía tiene varios componentes de esa recaudación se lo compensó con una progresividad muy fuerte del lado del gasto, ¿sí? Entonces se apuntó el gasto a los sectores más vulnerables para ser progresivo desde ese lado, y me parece que ahora lo que resta es acomodar un poquitito cuando sea el momento la reforma tributaria para tener un esquema tributario un poquito más acomodado, menos distorsivo, más progresivo. Pero hay que encontrar el momento también desde lo político. Acá hay que recordar que la economía, a veces yo discuto con algunos economistas que la piensan como un modelo en una hoja y que si subo esta variable baja aquella. Y la economía es un proceso mucho más complejo, social, político, y así hay que entenderlo. Una reforma integral impositiva tiene que pasar por el Congreso y ser aprobada en forma de ley, con lo cual requiere de consensos. Bueno. Agustín, bueno, se hizo un paro hace pocos días, ¿no? Convocado, bueno, como todos sabemos, por Moyano, Barrio Nuevo. Ahora hay una marcha el día 14 de mayo, justamente, no paro, vamos a que quede claro esto, sino una marcha, justamente, y uno de los reclamos es lo relacionado con el piso del impuesto a las ganancias. Sí. Dos preguntas voy a hacerte con esto. O sea, ¿se puede actualizar de acuerdo a las paritarias? Y otra pregunta, ¿el gobierno puede dejar de percibir este ingreso? No, acá hay dos cosas. Una, a mí me sorprende la reacción, yo creo que es una reacción exagerada, sobreactuada y con un trasfondo político muy fuerte, la del paro que tuvimos hace 2 semanas,
porque los argumentos no son muy fuertes, si bien soy consciente que ha habido un impacto negativo sobre los ingresos reales en el corto plazo, porque la devaluación generó inflación y hasta tanto no se cierren las paritarias, estamos con una inflación en un trimestre de 10 y pico % con salario del año pasado, entonces hubo un impacto negativo, es cierto, pero me parece a mí que no hay que perder la memoria, no hay que perder de vista de dónde viene Argentina, todos los logros que se llevaron adelante estos últimos años y entender las etapas de los ciclos económicos y entender que esto es algo que se atiende, como decía antes, si se logra controlar la inflación en niveles más bajos y se logra que las paritarias cierren y impliquen un aumento del poder adquisitivo de los salarios, bueno, se apunta a eso, que es lo que se apuntó todos estos últimos años. Pero con el tema del impuesto a las ganancias, yo creo... Primero, que se pueden revisar los mínimos, sí se puede, digamos, o sea, se ha hecho en varias oportunidades ya y se puede hacer de nuevo. Si es este el momento, si hay que esperar, si hay que, digamos, son decisiones de política económica como tantas otras, en las cuales hay que hacer la cuenta fina. ¿Por qué? Porque cuando uno apunta a esta idea de, bueno, el impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios se tendría que retirar, etcétera, no hay que perder de vista el efecto que eso tendría sobre la desfinanciación del Estado. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hoy tenemos en Argentina un Estado presente, un Estado que actúa sobre la economía, que regula, que interviene, que estimula diferentes sectores, que redistribuye el ingreso. Bueno, esa es una vieja discusión que tenemos acá. ¿Se quiere un Estado presente? ¿No se quiere? Bueno, si uno entiende, yo entiendo que en un proceso de desarrollo a largo plazo es muy importante el rol del Estado, bueno, hay que tener cuidado con cómo es que se financia ese Estado. Y cuando uno mira la pirámide salarial, ¿sí? Y los niveles mínimos esos que se aplican, encuentra que es muy bajo el porcentaje de asalariados que tributan impuesto a las ganancias, ¿sí? Sobre la masa total de asalariados. Entonces, ahí sorprende un poco cómo algunos sectores, me parece, sobrereaccionan, impulsados por quienes los representan, que creo que tienen una clara intencionalidad política por detrás de esto. Pero el mensaje un poco sería cuidado con no confundirse, no perder memoria qué pasó todos estos últimos años, porque a veces uno distraído por el ruido de la coyuntura y estas cuestiones que se sienten a veces en lo cotidiano en el corto plazo y el ruido de los comentarios de la coyuntura y las cosas que pasan, pierde de vista la cuestión estructural. Y me parece que algunos sectores políticos que estos dirigentes que fueron al paro representan, están en esta discusión de queremos un Estado presente en la economía o queremos un Estado más ausente, están del lado de un Estado más ausente. Y cuando el Estado se ausenta, ya sabemos lo que pasa. Acá en Argentina lo vivimos en varias oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Los sectores más vulnerables son los más impactados por esto, son los menos protegidos, son aquellos en donde empiezan a aparecer flagelos como el del desempleo, que hoy por suerte no tenemos. Entonces creo que lo que tenemos que no perder de vista es lo que se avanzó hasta ahora y sí marcar hacia dónde hay que avanzar y qué falta. Falta mucho, pero digamos, a veces estas coyunturas distraen y llevan hacia otras decisiones. Gracias, Agustín Tatenis. No, gracias a ustedes por la invitación. Pausa.